vamos a continuar con este ejercicio. Ya lo llevamos avanzado. Lo voy a recuperar aquí. Viene siendo aplicación. ¿Dónde quedó? Automóvil, ¿verdad? Aplicación automóvil. Ok, entonces, bueno, ahí tenemos nuestra clase. Siempre, pues ahí tenemos de referencia para recordar qué es lo que tiene nuestra clase. Luego abrimos la aplicación visual, el frame. Y bueno, ya lo que hace la aplicación es generar datos aleatorios. Ahí nos entretuvimos un ratito. Y también me permite poner los datos de este ejemplo, del objeto que pusimos de ejemplo, para poder, ya me puso estos datos. Entonces ahora vamos a calcular para ver cuánto nos da aquí, ¿verdad? Ya calculamos, bueno, ya creamos los tres objetos, pero solamente le pedimos que nos pusiera los resultados del primero. Nada más para revisar si estos valores coincidían con nuestros datos de prueba. Y ya vimos que sí. El enganche, el saldo insoluto, los intereses, el pago mensual y el precio final. Bueno, entonces vamos a continuar. Estamos en el botón calcular. Y bueno, vamos a recordar primero qué hicimos en el botón calcular. Dijimos que esto lo pudimos haber hecho con un ciclo, pero para repasar todos los conceptos, para reforzarlos, lo hicimos uno por uno. Bueno, entonces el primer objeto lo creamos con el constructor por default y luego tomamos los datos del renglón 0, los pasamos a variables del tipo que me van a pedir los métodos set de ese objeto. A través de los métodos set le asignamos los datos al objeto. El segundo objeto lo creamos con el constructor parametrizado. Previamente tomamos los datos del renglón 1, utilizamos las mismas variables que habíamos usado para el primer objeto y con esas variables utilizamos el constructor parametrizado para crear el objeto. Y el tercer objeto también utilizamos el constructor parametrizado, pero en lugar de poner los datos tomados del JTable renglón 2, en lugar de pasarlos a variables, los tomamos directamente del renglón 2 del JTable. Así es como creamos los tres objetos. Luego, aquí estamos poniendo los resultados del primer objeto. Ahora, vamos a poner los resultados, pero si ustedes se fijan, bueno, esta es la aplicación. Cuando le ponemos aquí aleatorios, ahorita nada más me está poniendo del primer objeto, calcular. Aquí podríamos poner un formato un poquito más claro, separando por miles, porque son importes de dinero. Entonces vamos a ponerle un formato, aprovechando que nada más tenemos ahorita la salida del primer objeto, le vamos a aplicar ese formato y luego lo hacemos extensivo a los otros dos. Bueno, entonces, la idea es que todo esto junto me da el importe del enganche pues, del auto 1. Pero en realidad, lo que está recibiendo el primer parámetro del set value es un valor de tipo doble, que es el importe del enganche, nada más que es del auto 1. Bueno, ese valor doble vamos a aplicarle un formato. Hay diferentes formas de aplicar el formato, lo vamos a hacer a través de una clase. Entonces, esta clase, vamos a ponerle clase para dar formato a valores numéricos, ¿sí? Es una clase. Ya ahora muchas cosas ya las habíamos hecho con clases, pero ahora somos muy conscientes. Vamos a usar una clase que se llama decimal format. Ahora, no son clases que se me estén ocurriendo ahorita, ¿verdad? Se supone que ya sé que existen ahí en el JDK de Java, en algún lado. Decimal format, ya me está diciendo aquí que pertenece a este paquete. Y entonces esa es la clase. Vamos a crear un objeto de esa clase. Entonces le diríamos formato, le voy a decir al objeto. Y ¿cómo creamos un objeto? Después del símbolo de igual, del signo de igual, la palabra new, que me indica que va a crear, new es el que va a reservar memoria para poner el objeto que se está creando. Es bien importante entender eso, de que new es el que da la memoria donde va a quedar el objeto creado. Porque a veces podemos obtener un objeto que ya trae memoria,
pero nosotros no estamos creando memoria para ese objeto, porque ya la trae. Bueno, entonces new, le ponemos el constructor se llama igual que la clase. Nada más que, bueno, aquí vamos a aprovechar uno de los constructores de decimal format, claro, uno que yo conozco, no es porque ahorita se me ocurra o porque ahorita lo necesite. Es un constructor que viene en la documentación del decimal format. Ese constructor me recibe como parámetro en una cadena el formato que quiero utilizar. En este caso, como son puros importes, es el mismo formato para todos. Bueno, y los formatos es en base a patrones. Yo le voy a indicar un patrón que es como quiero que acomode lo que quiero que lo acomode a donde yo lo voy a aplicar. Ahorita no estoy aplicando nada, estamos creando nada más el objeto que es capaz de formatearnos algún valor numérico. Entonces aquí esos patrones son como máscaras y se utiliza el gatito o el numeral para indicar que ahí en esa posición va a ir puede ir un número. Luego otro, yo voy a suponer que tal vez los importes no van a superar el $1,000,000 o los 9 millones. Y aquí le ponemos un punto y luego los dos decimales. ¿Sí? Ahí le estamos indicando en una cadena el patrón que quiero usar para el formato que quiero darle a donde yo lo quiero aplicar, que en este caso son las columnas donde se muestran los cálculos. Bueno, entonces, eso, ¿quién es el que me va a permitir formatear? El objeto formato a través de un método que viene definido en la clase decimal format. Lo vamos a acceder a través del objeto formato. Entonces aquí le voy a decir formato y si le doy formato y punto me da los métodos disponibles de ese objeto. Obviamente esos métodos son los que están declarados en la clase decimal format. Y el que vamos a usar es el format. Vean cuántas variantes hay del format. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es el que vamos a usar nosotros? ¿Cuál versión? La que nosotros le vamos a pasar el importe, que es lo que me regresa el método importe enganche. Me regresa un valor de tipo doble. Entonces, vamos a usar este. Ahora, no es tan necesario que yo sepa que le diga exactamente vas a usar este, no. Yo pongo el parámetro y si es de tipo doble, al momento de ejecutar va a tomar, o al momento de compilar, va a tomar esta versión. No tengo que decírsela yo, nada más ser consciente de que sí existe. Si no existiera aquí la versión que recibe un doble, seguramente aquí me iba a marcar error. Bueno, entonces el formato, ese es el objeto, el método es el format, este que estamos poniendo. Y el format le vamos a pasar como parámetro el importe de enganche. Así queda. Entonces, auto 1 importe enganche me regresa un valor de tipo doble. Ese valor de tipo doble se lo estamos pasando como parámetro al método format de el objeto formato. Vean cómo los métodos los ponen este colorcito. Ok, entonces esto lo vamos a copiar en los demás. Aquí. A todos les voy a aplicar el formato porque son puros importes. Me marca error porque me falta cerrar el paréntesis. Aquí abrimos el formato y luego el método format y hay que cerrar el paréntesis del método format. Aquí está, lo cerramos. Bueno, entonces ya le estamos aplicando ese formato a todos los importes, a todas las columnas. Por eso lo quise hacer aquí, porque luego para los otros automóviles o los otros objetos, pues vamos a copiar y pegar eso, ¿verdad? Pero vamos a probar cuál es el resultado de esto. Aleatorios y calcular. Entonces aquí ya vean cómo ya los valores me aparecen pues mucho más legibles, ya separado por comas, pero no me aparecen los centavos, ¿verdad? No me aparecen los centavos y tal vez para ciertos casos sí convenga o sí sea necesario que aparezcan los centavos. Ahorita porque todos los cerramos a miles y a múltiplos de 5, por eso no salen decimales. Y no salen decimales aunque aquí están indicados. Entonces, si yo quiero que por fuerza salgan los decimales, por alguna razón, digamos que ahorita me dice el usuario, no, es que quiero que salgan los decimales para que sea exacto.
Entonces, en lugar de gatito le ponemos un 0. Le voy a poner un 0 aquí y ceros aquí. Aquí lo que le estamos diciendo es que va un número, pero si es 0, sí lo va a escribir. Con el gatito no, si es 0, si no es significativo no lo escribe. Vamos a ver qué cambia ahí. Aleatorios y calcular. Aquí ya no cupieron, ¿verdad? Entonces, como que hay que darle más espacio a estos. Lo que voy a hacer es hacerlo más amplio. Lo voy a hacer más amplio, ¿sí? Al hacerlo más amplio, los que permanecen constantes son a los que les asignamos un tamaño. A y por aquí algunos otros. Y a los que no les asignamos tamaño, los va a dividir uniformemente. A ver, vamos a probar ahí. Aleatorios, calcular. Y ya tenemos aquí todo con punto y dos decimales. Todos tienen 2 decimales, ¿sí? Bueno, vamos a hacer extensivo eso que acabamos de aplicar al primer objeto, pues a los otros objetos. Por eso digo que esto se pudo haber hecho con un ciclo, que en realidad el siguiente ejercicio sí lo vamos a hacer con un ciclo. Bueno, entonces aquí voy a copiar esto. ¿Cuántas veces? Esto que estamos haciendo es para el primer objeto. Este es para el segundo y este es para el tercero. Entonces aquí ya le diríamos, ¿qué cambiaría? El nombre del objeto. Este es el 2. ¿Sí? El 2. ¿Y qué otra cosa cambia? El renglón, ¿verdad? Esto estaba en el renglón 0. Este va a estar en el renglón 1. El segundo parámetro del set value, pues es el renglón, el 1, el 1. Y del tercer bloque lo que cambia, pues lo mismo, el objeto ya no es ni 1 ni 2, es 3. Y el renglón ya no es 0 ni 1, es 2, renglón 2. Muy bien, ya lo hicimos para los 3 objetos, a ver si es cierto que lo refleja ya en la ejecución. Lectores y calcular. Y ya está aquí este salió bien caro, un Jetta Grid 2018, será de colección o qué será, salió bien caro. Muy bien, ya está. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué otra cosa nos pidieron, se acuerdan? Nos regresamos al enunciado. ¿Qué dice ahí? Dice, diseña una aplicación para calcular los importes de enganche, saldo insoluto, intereses, precio final y pago mensual para 3 automóviles. Eso ya lo hicimos. ¿Pero qué dice? Incluyendo el promedio de cada importe, de los 5 importes. Entonces, cuando nosotros analizamos e hicimos la abstracción del automóvil, alguien por ahí dijo que podía ir también aquí el promedio, pero yo dije que no, porque esta es la abstracción de un solo automóvil y el promedio implica varios automóviles, no uno solo. Entonces no es responsabilidad de un automóvil obtener el promedio de otros automóviles. Por esa razón los promedios en este caso los vamos a calcular directamente en el botón. O sea, como los objetos que estamos usando no son capaces de hacer eso, no, lo tenemos que hacer. Es como en el mundo real. Si nosotros compramos algo y no sé, por ejemplo, algo para armar, un mueble para armar, pues está compuesto de puros objetos y ahí viene el instructivo de cómo armar, pero a lo mejor yo necesito herramienta que no viene en el... Entonces yo tengo que hacerme de mi herramienta. O sea, el usuario a veces, la aplicación tiene que hacer cosas también. En este caso los promedios los va a calcular en la misma aplicación, es decir, el botón calcular es el que va a calcular esos promedios. Y pues vamos a calcular aquí, ¿sí? Vamos a decirle en el botón calcular. Vamos a editar un promedio por cada importe. Lo que nos piden son los promedios de los importes calculados, del enganche, del precio final, pago mensual, o sea, de estos que mostramos con formato. Entonces aquí le vamos a decir, vamos a declarar una variable que se llame
promedio enganche, ¿sí? Y el promedio del enganche, ¿cómo lo vamos a calcular? Tenemos tres objetos aquí. Ah, pero estos están en los aleatorios, ¿verdad? Bueno, no es aquí, ¿eh? Es en el de calcular. Dejen quitarlo de aquí. Acá en el calcular. Muy bien, entonces, ese promedio, ¿cómo lo vamos a calcular? O sea, la idea es la siguiente, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Ahorita estamos calculando precisamente este promedio. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle al objeto 1 su importe de enganche, al objeto 2 también y al objeto 3. O sea, tengo que pedirle a cada objeto el importe del enganche, sumarlos y dividirlos entre 3. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces le diríamos, promedio de enganche es igual. Sumamos los 3 importes de enganche. Antes de la división hay que sumarlo, por eso pongo paréntesis. Sería del auto 1, es el primer objeto, le vamos a pedir su importe de enganche. Ya la aplicación lo que sí no tiene que hacer ni preocuparse es como si hicieron los cálculos de cada automóvil, porque eso lo tiene encapsulado y lo sabe hacer la clase automóvil a través de sus objetos. Bueno, entonces, importe de enganche más qué. Lo voy a poner hacia abajo. Más auto 2 punto importe de enganche más auto 3 punto importe de enganche, y eso lo vamos a dividir entre 3. Y así como ese, tenemos que hacerlo con los demás, ¿verdad? Con los demás importes. Entonces le diríamos, voy a copiar este ¿cuántas veces? O lo puedo copiar o hacerlo nuevo, ¿no? Aquí el que sigue, para irnos en este orden, sería promedio insoluto. Le voy a poner así, promedio insoluto. El promedio insoluto es lo mismo, pero le vamos a pedir a cada objeto ahora otro valor, ¿va? En lugar de ser importe de enganche, ¿qué va a ser? Saldo insoluto, ¿verdad? O sea, vamos a pedirle el saldo insoluto a cada uno. ¿Cómo lo va a calcular? No sabemos, la aplicación no lo sabe. El que lo sabe es el automóvil. Entonces aquí, esa es una de las ideas de la programación orientada a objetos, ¿verdad? Aquí, fíjense, en este pequeño bloque de código estamos utilizando varios objetos. El JTable automóvil, el formato, los autos, el bueno, aquí las celdas, por ejemplo, las celdas del JTable son objetos también. Realmente, así como en el mundo real, los objetos, la mayoría de las veces están formados de otros objetos. Ok, y luego, ¿qué vamos a poner ahora? Sigue el promedio del importe de intereses. Bueno, entonces, le voy a llamar nada más promedio de intereses, ¿sí? Ya se supone que los promedios tratan de puros importes. Entonces, intereses. Intereses, y aquí sería importe de intereses. Ahí está importe de intereses, lo mismo acá. Y acá también. Ya tenemos los tres primeros promedios. Falta el pago mensual y el precio final. Entonces vamos a poner aquí, estamos declarando y calculando la variable, ¿verdad? Promedio, ¿qué sigue? Pago mensual, ¿verdad? Bueno, aquí sí le voy a poner promedio de pago mensual, igual. Y de cada objeto vamos a pedirle que nos diga cuál es el pago mensual. Pago mensual. El auto 2 también. Ahí está. Y de este. Pago mensual. Ahí tenemos, pues, ya nada más nos falta el promedio de quién. Del precio final.
Bueno, voy a ponerlo por aquí. Promedio precio, ¿sí? Precio final. Promedio precio final, entonces aquí sería, es un método. Aquí no le voy a poner get precio, ¿verdad? Aquí está un get precio. ¿Por qué no va a get precio? Porque ese es el precio original del automóvil. Nos interesa el precio final, que es cuando ya se le cargaron los intereses. Entonces, no es un get, es un cálculo que se llama precio final. Y vamos a hacerlo también de aquí y de aquí. Entonces aquí sería precio final y acá también precio final. Bueno, ya tenemos los cinco promedios. La pregunta es ahora en dónde los vamos a poner. ¿No? ¿En dónde los vamos a mostrar? Puede ser en etiquetas, pero también puede ser en otro JTable, ¿no? Bueno, entonces voy a duplicar este JTable, pero le voy a quitar. ¿Cuántos renglones debe tener este JTable? Nada más quiero los puros promedios. Nada más debe tener un renglón. Un renglón, ¿sí? Entonces vamos a quitarle de los 3, nada más le vamos a dejar 1. Y por lo tanto ya no requiere tanto espacio. Y vamos a trabajar directamente en las columnas de la 0 a la 4, 0, 1, 2, 3, 4, ahí no vamos a poner nada. Si acá, a lo mejor aquí ponemos promedios, ¿no? Y luego ya acá ponemos los promedios. Aquí la palabra promedios. Bueno, entonces va a ser otro JTable. No es este mismo, tiene otro nombre. Este se llama JTable Automóvil, es un objeto de la clase JTable. Este es otro objeto de la clase JTable. Pero el nombre que le asignó el editor, pues como fue una copia, fue JTable Automóvil 1, pero pues no quiero que se llame así. Este se va a llamar JTable Promedios. JTable Promedios. Y entonces, a partir de la columna 0, 1, 2, 3, 4, de las 5, vamos a poner los promedios aquí. Y los vamos a poner formateados, ¿sí? Para que salgan también con sus comas y decimales. ¿Ven? Entonces, en el mismo botón calcular, le vamos a decir JTable Promedios. ¿Qué método vamos a usar para poner los resultados? El Set Value Add. Set Value Add, ¿en qué renglón lo vamos a poner? En el 0, ¿ah? Acá ya les dio mucho sueño a los de adelante. 0. ¿Y en qué columna? No hagan mucho ruido porque se van a despertar. ¿En qué columna? A ver. 0, 1, 2, 3, 4, en la 5. Estamos poniendo datos aquí en este JTable. Nada más tiene un renglón. A partir de la columna 5. Entonces, la columna 5, aquí le ponemos la 5. ¿Qué va a ir en la columna 5? Pues el promedio de enganche. Va a ir el promedio de enganche. ¿No está? A ver, ¿dónde? Se me hace. Otra vez. ¿Por qué me voy a ese botón? ¿Quién sabe? Por error. No, es que me fui otra vez al botón de aleatorios. Es acá. Es que no me reconocía la variable promedio enganche. Entonces aquí sería así, ¿verdad? Ahora sí, sería promedio enganche. ¿Por qué lo cambia? ¿Por qué lo cambia? Me está haciendo aquí el editor cosas raras. O sea, acá, ¿verdad? O yo estoy haciendo cosas raras. Le echamos la culpa al editor. Pero... Ok, creo que ahora sí. Aquí va a ser from enganche. Ahora sí es que estaba en otro botón. 0.5, pero quiero aplicarle también los formatos. Entonces aquí mismo le voy a decir
formato es el objeto, format, y quiero que formatee el promedio del enganche. ¿Sí? Bueno, ahora sí. En el JTable promedios queremos poner el promedio del enganche renglón 0, columna 5, pero formateado. Entonces voy a copiar esto. 5 veces, no son 5 promedios. Y lo que va a ir cambiando, pues es la columna, la 6, la 7, la 8, la 9. El renglón no cambia porque este JTable solo tiene el renglón 0. Y lo que vamos a ir cambiando, pues son los promedios. Ahora es el promedio de... ¿Qué sigue? Promedio de sal, de insoluto. Y luego el promedio de intereses tiene que coincidir con las columnas de acá, ¿va? Enganche, insolutos, intereses, pago mensual y pago final. Entonces aquí sería promedio, pago mensual, y aquí promedio, pago o precio final. Precio final. Ahí están, ¿sí? Vamos a revisar si eso ya funciona. A ver, aleatorios y calculamos. Y bueno, vamos, si alguien por favor, vamos a tomar cualquiera, el primero que está más directo. A ver si es cierto que ese es el promedio, ¿no? Porque de eso sí no tenemos pruebas. A ver, de estos tres, nada más estos tres primeros. A ver si nos da el promedio. 248,000, 258,400 y 350,100. Nada más para ver si realmente son los promedios, ¿verdad? ¿Quién sabe para qué le sirven los promedios al usuario? Pero eso sí da. Gracias. Bueno, creo que nada más nos faltaría aquí. Esto no nos pidió promedios, tal vez porque no tenga sentido para él. Yo diría que podría ser interesante, pero bueno. Pero aquí queremos que diga la palabra promedios, para que se sepa que estos son los promedios. No vaya alguien a pensar que son totales y tome malas decisiones. Bueno, ¿cómo le hacemos para que diga aquí promedios? Una cadena. Y la cadena debe decir promedios, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces vamos a poner? Los cálculos son cada vez que se generen datos o que se calculen, que se capturen datos, se van a generar diferentes resultados. Pero el letrero de promedios, pues no tiene sentido estarlo poniendo cada vez. El usuario ni cuenta se va a dar, pero cada vez vamos a estar poniendo ese letrero y realmente nada más debe estar una sola vez. Con una sola vez basta. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Porque miren, voy a decirle aquí, JTable promedios punto set value y quiero poner en qué renglón y columna sería. Estamos en este JTable promedios. Aquí quiero poner la palabra promedios. ¿Qué renglón y columna es? ¿La 0 qué? ¿Esta es la 5? ¿Es la columna 5? La 00, ¿no? Ok, la 00. Entonces, en la 00, lo voy a hacer aquí. Le voy a decir, en la columna 00. Ya sé qué me pasa. Es que le doy botón calcular, pero me queda más cerca el aleatorio y por eso me quedo aquí, ¿verdad? Ok, entonces acá le voy a decir JTable promedios en el renglón 0, columna 0, vamos a poner una cadena que dice promedios. Lo voy a poner así un poquito espaciado para que está bastante amplia, ¿no? Ahí. Vean cómo el set value aquí está recibiendo una cadena. Aquí, ¿qué tipo de datos está recibiendo el set value? Aparentemente es un doble porque el promedio de enganche es un doble. En realidad, lo que está recibiendo es una cadena porque el método format, vamos a ver qué tipo de dato me regresa. El método format, este que estamos usando, me regresa una cadena. O sea, yo le paso un doble y me regresa la cadena con el formato que tiene el constructor.
pero realmente me está regresando una cadena. Bueno, vamos a forma, ¿sí? Yo lo que digo es lo siguiente, si lo ejecutamos creo que sí va a funcionar. Aquí todavía no dice promedios y creo que ya debería de decir. Cuando le demos aleatorios y calcular, ya va a decir promedios, ¿sí? Pero cada vez que yo calcule, va a escribir la palabra promedios. Lo que yo digo, jóvenes, lo que yo digo es que no tiene caso estar poniendo, en cada cálculo, estarle poniendo la palabra promedios. Al usuario ni le va ni le viene. Y aparte, no aparece desde el principio. O sea, si le decimos así, no aparece desde, aquí debería decir promedios. Bueno, entonces para solventar esos dos detallitos que son tal vez mínimos, pero nos permite recordar algunos detalles, yo voy a aprovechar el constructor del frame. Aquí está el constructor del frame. Ya ven que el frame es una clase. Bueno, y este es el constructor del frame. Y cuando se ejecuta el frame, se ejecuta primero su constructor. Ya vimos que el constructor es un método que se ejecuta cuando se crea el objeto. El objeto frame se crea en el método main. Acá hasta al final tenemos el método main del frame. Y aquí está cuando se crea el JFrame. En ese momento que se crea, antes de que sea visible para el usuario, ejecuta su constructor. Y ese constructor lo que hace es ejecutar un método que se llama initComponent, que es el que se encarga de crear todos los elementos visuales. Y luego ya los muestra. Bueno, yo voy a aprovechar aquí para decirle al JTable. Bueno, de hecho voy a copiar la instrucción. La voy a cortar de acá. De aquí. Esta no quiero que la escriba cada vez, no tiene sentido que la escriba cada vez, sino que le voy a decir que lo haga por única ocasión en el constructor, aquí. ¿Sí? Que lo haga ahí. Ya lo quité de acá, ¿eh? Ya no lo hace acá. Por cierto, dejen quitarle aquí un renglón. Bueno, vamos a ejecutar. Y vean que ya aparece la palabra promedios. Ya la puso una vez y ya no la va a volver a poner. Ya porque aquí aleatorio, claro que el usuario ni cuenta se da. Ahora, algo que también, fíjense, ¿qué sucede si ponemos esto? Aquí estamos haciendo uso, como les dije, es el constructor del frame. Vamos a ponerlo aquí. Constructor del frame. Porque se llama igual que el frame, no tiene, no regresa nada, ni siquiera void. Bueno, voy a poner esta asignación antes de initComponents. Aquí la voy a poner. Lo único que le cambié es que en lugar de ponerla después, la puse antes, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede. Lanza una excepción, ¿sí? Dice, lanza una excepción porque dice, null pointer, esta excepción que están viendo ustedes, les prometo que nos va a salir muchas veces. O sea, ¿qué quiere decir null pointer exception? Quiere decir que estamos queriendo usar un objeto que no existe. Null pointer es un objeto que nada más tiene una dirección, pero no está creado el objeto. ¿Y por qué no está creado el objeto? Bueno, vamos a recordar, miren. ¿Qué hace este método? Jóvenes, aquí están muy risueños. Dejen oír a los demás, sí, por favor. Este método initComponents lo tenemos aquí, pero es código generado. Aquí está código generado, está protegido para que no lo modifiquemos. Y aquí es donde está creando los objetos. O sea, aquí es donde yo quiero usar aquí en este caso el JTable promedios. Y se está creando aquí apenas. Aquí es donde, acá abajo solo se declara la variable. Acá se están declarando los elementos visuales. Nada más se están declarando, no se están creando los objetos. Cuando el constructor del frame se ejecuta, manda a llamar el método initComponents y el método initComponents es el que crea los objetos. Aquí ya está creando los objetos. Es cuando creó también el JTable. Por esa razón, aquí me está marcando un error. Me está diciendo, quieres usar el objeto JTable promedios, pero todavía no existe. Porque todavía no está creado. Por eso es importante que lo pongas
acá abajo, ¿sí? Que lo pongas acá abajo, porque entonces ahora sí el método init component se va a encargar de crear los objetos y ya cuando estén creados ya los puedes usar. Entonces recuerden, el null pointer nos va a salir muy seguido. Yo espero que no tanto, pero seguramente sí nos va a salir. Null pointer quiere decir que estamos queriendo usar un objeto que todavía no está creado. ¿Eh? En nuestro caso, nosotros estamos, fíjense, acá donde creamos los objetos, aquí, yo pude haber creado el objeto de esta manera también. Automóvil. Es más, voy a crear el objeto 4, ¿sí? Voy a crear el objeto 4 acá abajo. Que no me lo pidieron, pero nada más para explicar esto que quiero que quede claro. Yo puedo crear el objeto auto 4 y cualquier objeto de esta manera. Es como lo hace NetBeans. NetBeans declara acá al final, nada más declara el nombre del objeto, pero no lo crea. Lo crea hasta que manda a llamar el método init components. Y ese lo manda a llamar el constructor del frame. Bueno, aquí, si yo quiero usar en este momento auto 4, punto lo que sea. Voy a poner get descripción, ¿sí? Y lo voy a ejecutar. Ok, entonces lo voy a ejecutar. Pues ya me está marcando error, ¿no? Ya me está marcando error porque dice que este auto 4 no está creado todavía. O sea, ese no lo he creado. Nada más está el nombre. Y yo no puedo, es como yo decir, un niño que van a hacer y se va a llamar Daniel. Pues se va a llamar Daniel, ya le puse nombre, pero todavía no nace el niño, todavía no existe. Entonces aquí también, el auto 4 ya tiene nombre, pero todavía no existe. Puede ser, como lo hicimos acá, que creemos el objeto en el mismo momento que pusimos nombre a ese objeto, o puede ser como lo hace NetBeans, que primero declara los objetos y en otra parte los crea. Bueno, yo puedo crear aquí el auto 4. Auto 4 es igual a new automóvil. Bueno, en este punto, auto 4 no existe. Tiene nombre, pero no existe el objeto. En este punto, auto 4 ya existe. Ya, el new es el que le da lo que hace en realidad, lo que crea el objeto realmente, el new, ¿sí? Bueno, entonces, ya quedó eso. Voy a quitar esto. Sí me detengo un poquito en estos detalles porque si no los entendemos, nos vamos a tener muchas confusiones posteriormente. Entonces, por eso, una cosa es, cuando nosotros declaramos una variable de tipo primitivo, una variable como un entero o un doble, automáticamente se crea el lugar en la memoria de esa variable. Cuando nosotros declaramos un objeto, mientras no le pongamos el new, ese objeto no existe, ¿sí? Y no podemos usarlo. Bueno, entonces aquí algo que no viene en el enunciado, pero que me pidió el usuario, me llamó después y me dijo que quería que yo le mostrara en una etiqueta o en algún lugar del frame el automóvil que tuviera el precio más alto, el precio final más alto. O sea, que si yo lo ejecuto, le doy así, calcular, aquí cuál es el auto más caro, el Jetta Azul 2000, ¿sí? Bueno, él quiere que por acá diga, el auto más caro es el Jetta, y yo le puedo decir, pues es que ya se ve aquí, sí, pero yo no lo quiero buscar acá, quiero que me lo muestre de una manera muy visible, que ese es el más caro. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es comparar los precios de los automóviles, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer eso. Voy a ubicar una etiqueta. Aquí, esta etiqueta va a decir el automóvil con el precio final más caro es. Y bueno, voy a cambiar un poquito aquí el tamaño de la letra porque no se aprecia casi nada. Vamos a cambiarle a unos 24.
fíjense bien, no quiero que el usuario no quiere que salga el precio, quiere que salga la descripción del automóvil. ¿Sí? O sea, que diga, el más caro es este. Bueno, entonces vamos a poner una etiqueta por aquí, otra etiqueta. Y aquí es donde vamos a ubicar esa descripción. Va a ser más grande. Le voy a cambiar el color de fondo. A lo mejor le voy a poner un color de fondo azul. Y luego el font se lo voy a cambiar también a blanco para que sea que contraste. Bueno, el tamaño a 24 y el color del font, el foreground, lo voy a poner en blanco. Para que contraste el fondo que es oscuro con la letra. Y aquí va a ir el nombre de la descripción del automóvil más caro. Bueno, le voy a poner aquí, le voy a cambiar el nombre y se va a llamar J-Ley Mayor. Eso también debe ocurrir al momento de que se calcula. Entonces, si yo le doy, si lo calculo, y no le quité, como le dejé en blanco, no me di cuenta, no le quité el texto. Cuando yo le dé esto, ¿por qué siempre el del medio sale el más caro, ¿verdad? En mi caso. Bueno, aquí no, todavía. Bueno, ahora aquí el más caro fue el primero. Aquí debe decir, el automóvil con el precio final más caro es el Cheyenne rojo 2014. Es lo que debe decir aquí. Pues ahí dice, ¿verdad? Bueno, entonces, no, deje quitarle, pero me faltó ponerle el opaco para que no se pierda ahí para que muestre el color. Es una etiqueta, le tenemos que poner opaco, ya lo puso ahí. Ahora sí, le voy a quitar el texto. Bueno, entonces para eso necesitamos comparar los precios finales de cada uno de los tres objetos. Eso lo va a hacer el botón calcular. Y aquí lo vamos a hacer. Terminamos el auto con mayor precio final. ¿Sí? Eso, bueno, ya lo vemos, allá en Fundamentos hicimos unas comparaciones de tres números para ver cuál era el más grande. Vamos a hacer algo similar aquí. Le vamos a preguntar si el auto 1 es mayor que el auto 2. Si eso es cierto, ¿cuál descartamos? A ver. No, estamos en, si el auto 1 es mayor que el auto 2, entonces, ¿cuál ya no fue mayor? El 2, ¿verdad? Entonces aquí preguntaríamos, si auto 1 es mayor que auto 3. Y acá tenemos un else, pero si se fijan está marcando muchos errores. ¿Sí? A ver, ¿cómo va a saber el compilador cómo va a decidir cuál auto es mayor? ¿En base a qué? ¿Por qué no puede decidir eso? El auto, ¿cuántos atributos tiene? Tiene 5 atributos, aquí están. Entonces, no puede saber si yo quiero tomar como criterio para decir cuál es el mayor, si estoy comparando el precio, la tasa de interés o el plazo. O sea, no tiene forma de saber qué estoy comparando. Por eso, y eso es también, todo esto es bien importante de recordarlo para evitarnos confusiones posteriores, ¿sí? Los objetos no pueden compararse con los operadores de relación. Operadores de relación que son el mayor que, el menor que, me voy a poner, el mayor igual, el menor igual, el igual y el diferente. ¿Sí? A ver, pero, y por eso me está marcando error. Es que dices que no puedo comparar los objetos porque no sé qué quieres comparar del objeto. Bueno, pero ¿qué tal si yo le pongo aquí un igual, y no me marca error ahí? Y yo acabo de decir que no se pueden comparar con el igual. Bueno,
Nota. Con los operadores se pueden aplicar los operadores igual y diferente, pero no compara los datos del objeto, sino sus direcciones. Entonces, este no me marca error, pero no me está diciendo que el auto 1 si es igual que el auto 2. Me está diciendo si el auto 1 es el mismo que el auto 2. Esta comparación cuando lo hacemos con variables primitivas, pues es si la variable A es igual que la variable B. Aquí no. Cuando son objetos, eso lo que me dice es si son el mismo objeto. Si eso es verdadero, es que auto 1 y auto 2 es el mismo objeto. Y si son diferentes, es que no es el mismo objeto. Pero no me dice si tiene lo mismo. Si auto 1 tiene lo mismo que auto 2. Y yo lo que quiero ahorita es comparar ¿qué es lo que quiero comparar? ¿Qué es lo que me pidieron? De cada auto. El precio final. Entonces, ya le pongo aquí precio final. ¿Y precio final qué tipo de dato es? ¿Qué tipo es? Doble. Y el doble es primitivo. Y entonces ya el mayor que va a funcionar correctamente. Auto 2 punto precio final. ¿Sí? Y acá también pondríamos lo mismo. Auto 1 punto precio final. Y acá auto 3 punto precio final. Y aquí, pues ya sabemos que en este segundo if, si el primero fue mayor que el segundo y el primero fue mayor que el tercero, el mayor es ¿cuál? ¿Cuál es el mayor? El auto 1. ¿Sí? Pero mayor que es. Bueno, en caso contrario, ¿el mayor cuál sería? Estamos apenas en la primera comparación. ¿Cuál auto es el mayor? El 2. A ver, si esto fue falso, no, el 3, ¿verdad? Si esto fue falso es porque el 2 ya no es el mayor. Ya nada más queda entre el 1 y el 3. Acá vamos a preguntar si lo primero fue falso, quiere decir que el que ya no va a ser mayor es el 1. Ya todo quedaría entre el 2 y el 3. Entonces aquí sería si auto 2 punto precio final es mayor que auto 3 punto precio final. Si eso es verdadero, quiere decir que el mayor es igual ¿a quién? Auto 2. En caso contrario de esta segunda comparación, ¿cuál es el mayor? El auto 3. ¿Ah? Como está marcando errores, ahí el editor se hace bolas. Miren, me pone else, quién sabe qué. Else, mayor es igual al auto 3. Y cuando salimos de esta serie de comparaciones, pues ya el mayor quedó en la variable mayor, ¿verdad? Y ya nomás le diríamos aquí, me está marcando errores, ¿eh? Le diría JLABE mayor, vamos a ponerle setText, quiero que me dé del mayor, del que quedó como mayor, ¿qué quiero que me dé? Ahorita porque mayor me está marcando errores, ¿eh? Del mayor, ¿qué quiero? No, yo no dije que el precio, dije que la descripción, ¿sí? Bueno, el usuario, bueno, ¿por qué me está marcando error mayor? Porque mayor no está declarado. Mayor es un objeto en donde yo voy a guardar el mayor de los tres. ¿De qué tipo tiene que ser mayor? Pues ya lo voy a declarar. ¿De qué tipo tiene que ser? No le estoy asignando cadenas. ¿Qué le estoy asignando? Estoy asignando automóviles, objetos. O sea, aquí auto 1, auto 2 y auto 3 son objetos de la clase automóvil. Por lo tanto, mayor tiene que ser una variable de tipo automóvil. Entonces aquí le pondremos automóvil mayor. Así. Tiene que ser una, para que si yo aquí le pongo que es una cadena, a lo mejor pensamos en una cadena porque lo que quiero es la descripción, pero me va a decir, no, y es que
Mayor, como le estás asignando un objeto automóvil, mayor tiene que ser del tipo automóvil para que empaten. Entonces aquí es automóvil. Y acá ya le puedo poner en el setEx del mayor. ¿Qué quiero del mayor? Mayor es un automóvil. ¿Qué quiero? Por la descripción. Si me dice, no, quiero la tasa de interés, pues le digo que me dé la tasa de interés. O ya lo que quiera, porque el objeto ya lo tengo completito. A ver, entonces vamos a... Aquí me faltó un punto y coma, ¿verdad? Vamos a quitar esto. Dice que es el Bronco azul. ¿Sí es el más caro? Sí, ¿verdad? Aquí está. A ver, otra vez aleatorios y calcular. Acá ese Tsuru está poderoso. El Tsuru blanco 2007 es el más caro. Siempre me debe dar el más caro, ¿verdad? El más caro. Bueno, esto que acabamos de hacer de las comparaciones de los objetos puede ser motivo de confusión al principio, por eso digo que es importante entenderlo. Mañana lo trato de explicar con algún diagrama o con figuritas, ¿no? Para que quede más claro. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas, vamos a seguir mañana.